Sí, amigos de Dumas Informa, tenemos un documento interesante, ¿no? Realizado por el Centro Internacional de Estudios y Políticas Sociales, el CIEP, donde habla acerca de el tema de la alimentación de los panameños durante la pandemia. Uno de estos Hmm. investigadores, el doctor John Subinas, que lo tenemos vía Zoom, y va a compartir con nosotros parte de lo que se descubrió en esta investigación. Bienvenido a Hmm. Dumas Informa, señor Subinas, para que nos cuente. Adelante. Buenos días, pues lo primero un placer y un saludo a todos los oyentes, a toda la audiencia y al medio y a usted en concreto. Pues sí, estuvimos realizando una investigación que fue tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, se basó en encuestas y también en entrevistas en profundidad a profesionales sanitarios. Eh, Sobre el tema de la alimentación, el trabajo duró varios meses, con lo cual nos da una perspectiva eh, bastante buena sobre el fenómeno. Digamos que empezó en julio del 2020 y terminó en octubre del 2020. No captamos esta primera cuarentena, que fueran las de marzo, pero sí captamos las cuarentenas posteriores, que afectaron básicamente a Panamá y Panamá Oeste. ¿Qué resultados se dieron? Claro, yo si tuviese que destacar, había cuatro elementos que yo creo que son los más potentes, ¿no? Detectamos tres patrones de comportamiento alimenticio durante las cuarentenas. Lo hicimos por medio de un análisis clúster de camedias y una era el patrón saludable, otra era un patrón saludable y el tercero un patrón mixto. Lo característico es que el patrón saludable y el no saludable prácticamente no cambiaron sus hábitos. Los que cambiaron mucho los hábitos fueron los que eran el patrón mixto, que tenían elementos saludables y no saludables. Y este patrón mixto redujo mucho el consumo de alimentos, especialmente los alimentos más saludables como las verduras, el pescado y la fruta. Este patrón mixto coincide con perfiles con peores ingresos, peor situación sociolaboral, un mayor nivel de desempleo y peores estudios, lo que evidencia el efecto, cómo se exacerbó la desigualdad en este contexto, ¿no? A la hora de adquirir alimentos y a la hora de consumo alimenticio. ¿Esto se debió por Y la falta de recursos? Los falta de recursos económicos son un factor, pero digamos que también pueden ser factores de la falta de un acceso al mercado laboral también es muy importante porque es la principal vía de adquirir recursos económicos. Y estamos hablando también de un perfil social que también tiene déficits de apoyos sociales, es decir, son personas que están relativamente aisladas, porque sabemos todos que si tú no tienes recursos económicos, pero tienes a alguien que te pueda ayudar, pues puedes compensar esta carencia, ¿no? De ingresos. Pero son perfiles con una serie de déficits en accesos a recursos económicos, educativos, laborales y también sociales, podríamos decir. Pues mira, Eh, la gente entonces, ¿qué fue lo que mayormente consumieron de alimentos durante este tema de la pandemia? Durante la pandemia se dio un aumento de las proteínas de origen animal. Por ejemplo, el consumo de huevo y pollo aumentó un 41 y un 30%. Pero no fue así el caso de los productos del mar, lo que son los pescados y los mariscos, que se redujeron un 32%. También estos tipos de productos coinciden que son los más costosos. También hubo una reducción importante del consumo de frutas, que es otro de los alimentos más importantes en un patrón alimenticio saludable. Ajá, y entonces, pero esto se debió a que, por el tema de la pandemia, que no había movilidad, mucha movilidad para traer los productos, ¿a qué se debió? Sí, lo que nosotros, eso también lo detectamos en las entrevistas cualitativas a los profesionales.
que durante las primeras cuarentenas sí que hubo un problema de acceso a la alimentación, pero las siguientes cuarentenas, pues ya la cadena de alimentación ya estaba en pleno funcionamiento. Pero es verdad que hubo productos que quizás se resintieron un poco más, en concreto los productos del mar, porque esa cadena alimenticia quizás sí se vio afectada por. Y con las nuevas cuarentenas no se pudieron surtir a los mercados y a los diferentes puestos con la misma normalidad que se solía surtir, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué enseñanza nos lleva esto, no? O qué reflexión nos lleva esto según la investigación que ustedes hicieron? Claro, nosotros entendemos que la alimentación es fundamental y en términos necesitamos sensibilizar y educar a la población sobre los hábitos más adecuados, pero a su vez es fundamental el que se elaboren, que se articulen políticas públicas para que la alimentación no sea tan costosa. Es decir, es que si tenemos una alimentación tan costosa, eso va a tener efectos sobre la salud pública y eso va a generar un costo a veces que es incluso mayor, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de externalidades que hablan los economistas, necesitamos tomar medidas para que los alimentos no estén tan caros. Exacto, o sea, los alimentos que estén o que tengan un acceso básicamente a la población, ¿no? Claro, eso es todo. Hay que pensar en la generalización de mercados locales, que no sean solo las grandes superficies, que pasan por varios intermediarios. Es decir, generar diferentes sistemas que al menos garanticen que algunos alimentos estén garantizados. Es decir, que la población de todos los niveles sociales puedan tener un acceso a una mínima alimentación. Ahora nos encontramos en una situación que eso sigue siendo una asignatura pendiente. Y esto es preocupante porque la alimentación es una dimensión fundamental en la salud. Y si no tenemos una buena alimentación, no vamos a tener una sociedad sana. Exacto. Señor Subina, y por lo menos esto, estamos hablando de 2020, 2021, parte de hasta lo que fue 2022. ¿Esto tendrá alguna repercusión? Porque usted está hablando de alimentos también no saludables que se consumieron. ¿Una repercusión por lo menos para los próximos años? Sí, consideramos que esto puede tener algún tipo de impacto. Por una parte, para diferenciar la dimensión social de la alimentación, aunque están profundamente relacionadas, nosotros hemos detectado en la encuesta que hay personas que tienen una buena posición sociolaboral y unos buenos recursos y están teniendo una alimentación que no era adecuada. Incluso durante las cuarentenas, todos estos productos de fast food y comidas pues con muchas grasas hiperazucaradas se aumentaron y eso tiene un efecto sobre ese tipo de alimentación. Y eso se incide por medio de la sensibilización y la educación, ¿no? Pero hay otra dimensión que no llega, que a pesar de que se hayan políticas de sensibilización y educación, no se van a transformar. Las personas que no pueden comprar un pescado, por mucho que les eduques, no lo van a poder comprar. Y eso no se soluciona con sensibilización y educación. Estamos hablando de nuestra encuesta que detectamos que un tercio de la población se vio afectada por, por la pandemia, por las cuarentenas y por todo el efecto económico que tuvo, ¿no? Y un tercio de esta población redujo de forma dramática la alimentación, especialmente la alimentación más saludable. Eh, Durante un tiempo largo, que estamos hablando casi 2 años, hubo personas que tuvieron una alimentación demasiado escasa en vitaminas, y en otra serie de bienes básicos para la buena salud, ¿no? Entonces, sí, tristemente esto va a tener un efecto sobre la salud pública del Ya, país. Entonces, sí, tenemos que pensar en eso, pensar en cómo podemos articular políticas y medidas, tanto el sector público y privado, para mejorar la accesibilidad de los alimentos.
Finalmente, háblenos un poquito y rapidito sobre este Centro Internacional de Estudios y Políticas Sociales. O sea, ¿ustedes cuándo están funcionando? Para que la gente más o menos tenga conocimiento, ¿no? De lo que hicieron esta encuesta. Sí, mire, pues nosotros estamos funcionando desde el 2019. Nosotros nos dedicamos a hacer encuestas, investigaciones cualitativas. Eh, yo me trabajo en el campo de la sociología, la antropología, pero digamos asociada pues bien a la salud. También he trabajado con mi compañera Raisa Irugarri en temas de la brecha digital, el tema de Internet. También hacemos un análisis sobre la situación política. También hay economistas que hacen un análisis sobre la situación socioeconómica, bien de las pensiones, bien del crecimiento, bien, en definitiva, que tenemos una visión amplia y plural de la situación social y bueno, pues vamos produciendo diferentes, tanto papers académicos como información más para la divulgación en medios de comunicación, redes sociales. Y bueno, a destacar que este año ya tenemos nuestra tercera encuesta de ciudadanía y derechos, que ya tenemos recogida toda la información. En breve pues empezaremos a hablar de los primeros datos. Esta encuesta de ciudadanía y derechos tiene es como una especie de radiografía de la sociedad panameña. ¿En qué sentido? Exacto. Tiene una parte social, una parte económica y una parte política. Y atendemos a toda lo que es la realidad de los panameños, sus demandas, sus anhelos, cuáles son sus problemas en la cotidianidad, cómo resuelven sus problemas, qué identifican que las instituciones deberían hacer, qué tipo de políticas, qué tipo de recursos ellos necesitan y aún no tienen. En definitiva, que es lo que una situación, una fotografía amplia de la sociedad panameña y en breve la estaremos presentando con tres olas. Ya tenemos la ola del 2019, la del 2021 y la del 2023, que consideramos que puede ser un insumo importante para las elecciones del año que viene, para que las diferentes candidaturas pues puedan elaborar sus programas con datos reales. Así es. Bueno, como no, entonces muchas gracias a John Subina conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, señor John. Muy amable. Muy amable, muchas gracias.